Hace unos días, Elliot Ulm, también conocido como Elliot is a Cool Guy, subió un posteo que decía lo siguiente: Bebas Noie. Esta era la única tipografía que usé por 3 años de mi vida. Y la verdad que no puedo estar más identificado con lo que plantea. Bebas Noie es una tipografía display sans serif condensada, diseñada en 2005 por el japonés Ryoichi Tsunekawa, también conocido como Fontman en Twitter. Bebas es probablemente una de las tipografías más populares y utilizadas del mundo en los últimos 10-15 años. Está compuesta 100% de mayúsculas y empezó a ser usada tanto como por grandes empresas como por diseñadores independientes para una variedad enorme de proyectos. Un poco lo mismo que sucedió con Comic Sans, pero sin llegar a ese nivel de trascendencia. Estamos hablando de palabras mayores. Bebas nace como un proyecto personal de Ryoichi que buscaba tener feedback nada más ni nada menos que del mundo entero, y digamos que lo consiguió. Allá por el 2010 todos usaban, o usábamos, me incluyo, Bebas. Era abrir Facebook y que cualquier flyer estaba hecho con Bebas. Y siempre en esos rankings, por ejemplo, top 10 tipografías que todo diseñador debe tener, o 5 tipografías que son tendencia este año, aparecía. Era una locura. Y yo me sentía lo más usando Bebas. Para todo, la usaba para todo. Por eso digo que no puedo estar más identificado con el posteo que hace Elliot. Todos nos trabamos o tuvimos algún tipo de shipeo con alguna tipografía. En mi caso fue Bebas, pero conozco gente que se trabó con Dean, conozco gente que se trabó con Haas. Si tenés alguna, me gustaría saberlo. En serio. Elliot, yo también usé Bebas durante 3 años de mi vida. Espero que les haya gustado el video y nos vemos mañana con un video nuevo. Hasta chao.